voy a ser muy exacto, pero veo que es un tema que está ahí, entonces tiene que estar en el Congreso, porque por desgracia los temas estos siguen siendo. Dirás, mira, tal vez en la clasificación, pues sí, ojalá no estuviese esa clasificación. Bien, ¿qué se entiende por úlcera? La definición. Son las lesiones con rotura de la piel que nos pueden llegar, según el grado de afectación, hasta el propio hueso. Siempre he repetido, y mis compañeros igual, que es un signo, que no es una enfermedad, que es un signo. Y luego, en este caso en concreto, uno de los signos que tiene es la deficiencia de los cuidados. Y eso hay que tenerlo muy... La prevalencia que presentan estas lesiones, que es la última que han presentado y que es muy difícil, una de las formas que se hacen las encuestas, y otra está en que el sociosanitario tenemos un 13%, más o menos, con intención. En hospitales de agudos un 7,8% y en primaria el 8%. Yo digo que el 8%, no el 0,4%. Hasta los 65 años yo no los tengo, me falta muy poco, entonces es muy difícil que podamos tener con 65 años este tipo de lesiones, a no ser que seas o por una enfermedad mucho más grave o por una enfermedad crónica, ¿no? Pero en líneas generales en primaria tenemos del 8 al 5%. ¿Qué pasa? Que aquí están detalladas en líneas generales. Como, entre comillas, voy a poner el ejemplo de úlceras por presión. No son úlceras por presión. Aquí vamos a encontrar otro tipo de lesiones. Hay más lesiones. Entonces no está bien delimitado qué tanto por ciento de estos que decimos corresponden a cada tipo de lesión. Hay unos factores de riesgo que no voy a enumerar prácticamente, como la pérdida de la masa corporal, mal uso de los dispositivos que teóricamente son una ayuda para el paciente, muchas veces por nosotros mismos no saberlos utilizar. Llegan, y como ejemplo, yo he visto una SEMP puesta las celdas bajo y la tabla que la hace rígida arriba. Y dices, es que está muy duro. Eso lo he visto, y lo he visto en un hospital. Que dices, vamos, eso es muy... Y hay que reconocer, y muchas veces me lo habéis oído, por nuestra parte, muchas veces, pues tenemos que formarnos más. Y hay cosas que son tan sencillas que una enfermera está muy capacitada para saber lo que tenemos que hacer. El déficit de la higiene, otro punto a tener en cuenta, el ángulo de la cabeza mayor de 30 grados, la obesidad, la mala praxis, que ahí engloba hasta la protección, entre comillas, de los talones, cuando le pones una espumita y luego le pones un vendaje bien sujeto y lo que no te cargas el talón, pero si no la revisas te lo cargas. Lo que te cargas al día siguiente es el antepié, ¿no? Y si además, lo que digo yo, le ponemos más azúcar a un diabético, imaginar lo que puede suponerle para ese paciente, ¿no? La elasticidad de la piel, la hidratación de la piel, etc. Y todo esto son factores de riesgo, pero hay otros que son los que tenéis en la comorbilidad de los pacientes. ¿Qué tipo de patología tiene? No tenemos que olvidarnos ya de las úlceras. Es en el paciente encamado. Sí, es el paciente encamado, pero lleva un paciente con espina bífida. Tienes que tenerlo en cuenta cómo anda. No solamente el riesgo de úlceras en isquiales, sino en los pies. Si además por una de aquellas llega a ser diabético, imaginar la problemática de ese paciente, que además es jovencico por lo general. O sea que no... Y los objetivos es valoración del paciente, eso es fundamental, mantener la integridad cutánea, disminuir o eliminar los factores de riesgo, pero eso va a venir teóricamente si hacemos una buena valoración del paciente. Si nos metemos en el ordenador y si nos dedicamos a picar, mira, esta entrada parece bien, pim, 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 eso no es valorar al paciente, ¿eh? Y luego la educación del paciente. Hay pacientes que sí que se les puede educar. A un paciente ya terminal, pues no puedes. Pero hay pacientes que sí que tienen cierto tipo de patologías que les puedes decir cómo pueden cuidarse para no degenerar en este tipo de lesiones. A la familia y nosotros. Y nosotros, más que educación, es formarnos. Nuestra obligación es de formarnos. Y es una profesión que es continua. No podemos dejar de estudiar.
cara a los pacientes, la valoración que he hecho referente. ¿Y qué tipo de etiologías vamos a hablar en el dependiente, en el paciente crónico? No solamente dependiente. Yo tengo en cuenta que sí, el paciente dependiente tenemos una casilla de ese tipo, pero es que hay mucho paciente crónico que no lo tenemos como dependiente y que si no lo educamos y no lo protegemos, van a degenerar en este tipo de lesiones. Las superficiales, que serían las lesiones por fricción y por humedad, y las más profundas, que serían las de aumento de la presión y cizallamiento. Van escalonadas de menor agresividad, sería la fricción, hasta el cizallamiento, que particularmente a mí, yo no quisiera tener una úlcera de cizallamiento. Son las más agresivas y dolorosas. La localización, es obvio, lo voy a decir, localización, ya sabéis que según dispositivos, según características del paciente, las pueden desarrollar en cualquier sitio. La frictena, por ejemplo, la fricción, son producidas por el roce entre dos superficies. Y una de ellas el movimiento, por ejemplo, la transformación de la fuerza del paciente. Son definiciones que aquí hay exalumnos míos. Dirán, mira, esta diapositiva es la misma, pero es que es esa, no hay otra, no hay vuelta de hoja. Y aunque me repita en ese sentido, tenemos el paciente cuando te llaman de neuro, que dicen, me ingresó una noche, o en psiquiatría, con un estado de agitación, no lo han protegido. Y te salen con unos talones que dan pena. Y dices, oye, pues está ahí. Por eso digo, es un tema tan fácil, pero que hay que ser consciente. Hasta con un calcetín simple, un simple calcetín, que esto me lo explicó un auxiliar. Un calcetín previene esas fricciones. Un simple calcetín, ya esto, no hace falta una talonera, que si no, un calcetín evita la fricción del paciente. Luego, formas de prevenirlo, pues teníamos ácidos grasos hiperoxigenados o una hidratación. Todo va a depender de los medios en el momento. De la humedad no voy a hablar, prácticamente simplemente hacer la marcación que estas cada día existen. Ya no es la dermatitis del pañal, el culito del bebé. Hay culitos de los ancianos y no les damos los besitos como le das al culito del bebé. ¡Ay, el pobrete, el pipi! Y luego vemos a un paciente y decimos, ¡ay, cómo está! Si hace falta cambiar el paquete 6 veces, se cambia. Y una forma de la educación a la administración es decir, oiga, no me dé 3 paquetes para cambiar a este paciente, porque este paciente me da mucho y caga mucho, y necesito 6, si no se me queman. Como está la ponencia, paso y así me evito yo, que pues sí que me ríe. Luego tendríamos las úlceras por presión, una presión vertical, la definición de toda la vida, que todos con 32 milímetros de mercurio, más o menos 2 horas, según la constitución del paciente, provoca la hipoxia, la falta de oxígeno y la muerte tisular. Vale. Y luego tendríamos dentro, por ejemplo, aquí no sería un paciente dependiente, entonces este sería el paliativo, las denominadas úlceras de Kennedy, que sí, que está demostrado que a corto plazo aparecían una serie de lesiones muy características en la aparición brusca en todas las zonas del cuerpo y se les denominó Kennedy. Kennedy entrarían dentro de lo que se dice, que a mí no me gusta decirlo, y ese 5% de úlceras que son inevitables, que se llama, dice, hay un 5% que son inevitables, podría ser es el paciente terminal y que no lo puedes evitar, vale, no dejan de ser úlceras por presión y lo único que tenemos que hacer es el cuidar la infección a este tipo de pacientes, que no huelan y que estén ya. Pues, bueno, el alivio de la presión es la prevención de aliviar este tipo de lesiones, y el cizallamiento, la última lesión que comento, que es la fuerza tangencial. El ejemplo que pongo yo siempre es: coge un trozo de ternera y estíralo. El desgarro que haces, imaginaos un paciente sentado con una úlcera por presión, donde ha habido una pérdida de sustancia, que hace el efecto tobogán en el sillón, y por dentro los tejidos se desgarran. El abuelito se calla, el filete de ternera también, pero eso, imaginaos cuando rompas todo.
en un jugador de fútbol, ya ha tenido una rotura fibrilar, pobret, y lleva 2 centímetros de rotura. Y ahí metemos, fijaos la foto de arriba, ese hueco eso que se ve arriba del todo, esos son gasas que metí, la piel intacta, pero dentro estaba destrozado, por no saberlo sentar al paciente, ¿no? Entonces esto es. Y lo plan de prevención, que nunca comienza con el color rojito. Nos apela un poquito, oye, ya son lesiones ya. Ese poquito que se te apela hoy supone mañana tenerlo seguramente a lo mejor hasta negrito. Si vamos, no, pues si se apela un poco, bueno, pues no. Ahí no empieza el plan de prevención. Hay que evitar que se pongan rojos y que empiecen las lesiones. No hago referencia pues en la hidratación, los cambios posturales, tener un buen programa, seguirlo reevaluar al paciente, la buena higiene, enjuagar, yo me ducho, no me dejo el jabón, me retiro el agua, me pongo mi albornoz y si eso me pongo hasta loción. No es cuestión de lavar a un paciente, enjuagarlo con la toalla de al lado sin quitar los restos de jabón, etcétera. Y así, nada. Gracias, he ido muy deprisa, pero que creía que pusimos, este tema fue propuesto por mí porque están ahí, y tenemos que acordarnos que están ahí, que hay que seguir luchando a que no lleguen a salir. Gracias, Fede.